para el presente y para el futuro de nuestro país. En este sentido, hoy tenemos el placer y el orgullo de contar con diversos panelistas que nos van a ayudar a reflexionar sobre una temática que está en la agenda actual, política y social. Y bueno, antes de presentar a quienes nos acompañan, les cuento que este encuentro va a estar grabado, va a quedar grabado, y que al finalizar las exposiciones, vamos a abrir el micrófono para quienes quieran participar, contándonos bueno, los que les surge a partir de lo conversado aquí. Eso va a ser contabilizado, va a tener un tiempo de 3 minutos, vamos a tratar de ser escuetos con eso, pero bueno, damos inicio, voy a presentar a quienes nos acompañan y luego le doy la palabra a Álvaro García. En primer lugar, Verónica Piñeiro, licenciada en Ciencias Biológicas, en Ciencias Agrarias y vicepresidenta del Frente Amplio. Después tenemos a Ramón Méndez, entre otras cosas. Del 2008 al 2015 fue director nacional de energía, diseñando la política energética de Uruguay 2008-2030, aprobado por todos los partidos políticos del país, y lideró la reconocida transformación del sector energético uruguayo, que hoy incluye el 98% de energías renovables de matriz eléctrica. Gerardo Bleyer, escritor, periodista y asesor en comunicación estratégica, director y conductor de programas de televisión, publicó varios libros de poesía, una novela y fue editor de la recordada revista Podata. Y me tomo el atrevimiento de decir que dicen que es un gran jugador de tute. Por ahí comentaron. Y por último, presento a Álvaro García, contador público, ministro de Economía, fue ministro de Economía, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presidente de la Comisión de Programa de Frente Amplio, y es un orgullo, obviamente, para nosotros y nosotras, que la ciudadanía lo identifique y lo valore como referente principal de plataforma y representante de convocatoria, el espacio que reúne la sensibilidad progresista de nuestro Frente Amplio y del país. Y bueno, de esta manera damos inicio a este encuentro, le doy la palabra a Álvaro García y bueno, que tengamos un lindo espacio de reflexión. Buenas noches a todos y todas, acá y en el Zoom. La verdad que es una alegría ver este salón lleno y unos cuantos compañeros, compañeras y asistentes al evento a través de que nos permite en estos tiempos que corren tener un alcance mucho más grande. Agradecerle a los compañeros y a la compañera su presencia esta noche aquí. Decir que esto, como dijo Micaela, se enmarca en una serie de actividades que como plataforma llevamos adelante sobre temas que nos parece importante poner sobre la mesa, en particular la departamental de Montevideo, de plataforma, ha venido impulsando estas actividades aquí. Estas se enmarcan más en un concepto nacional, pero ya tuvimos alguna con Fernando Nopich sobre el Montevideo del mañana y seguiremos en adelante con estas actividades. Así que les esperaremos en adelante también. Bueno, un gusto tener a Verónica desde su rol de vicepresidenta del Frente Amplio, pero también y sobre todo quizás de su conocimiento y experiencia muy, muy grande en el tema desde diferentes lugares. Bueno, Ramón, gracias por estar acá. También, qué decir de la experiencia de Ramón Méndez, ya nos va a dejar bien claro. Y a Gerardo, mi amigo, gran jugador de tute. No quiero entrar en otros detalles, pero y además, bueno, con Gerardo hemos conversado mucho de estos temas, sobre todo en esas noches de verano, cuando hay tiempo que hemos compartido algunas, unas cuantas, unos cuantos veranos, y da para charlar tranquilo. Y bueno, nos va a dar un punto de vista más filosófico, político, ideológico del tema que nos interesaba particularmente tener. Así que sin más, le damos la palabra a Gerardo para arrancar por ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, a los que están aquí y a los que están siguiéndonos por Zoom. Yo voy a meter el dedo en la llaga derecho viejo nomás. Porque estamos en un momento de la humanidad muy desafiante.
muy desafiante. Me atrevo a decir que si no somos capaces de producir 2 o 3 proyectos que actúen como horizontes civilizatorios, lo más probable que ocurra es una sucesión de catástrofes terribles en el transcurso de las próximas décadas, hasta que se genere algún tipo de estabilidad que ojalá se pueda producir sin que tengamos que padecer una tercera guerra mundial salvaje, porque ese es el estado de situación. Allá por los 90 del siglo pasado, un pensador francés muy valioso, se llamaba André Gorz, en diálogos con un filósofo español, Manuel Sacristán, desarrollaron una reflexión seria, profunda, sobre dónde estarían los límites de la centralidad del proceso de valorización de capital como organizador de la actividad humana, de un modo radicalmente competitivo entre grandes naciones y espacios geopolíticos. Hay que leer no tanto sus escritos, que naturalmente tienen vigencia y valen la pena, como su angustia. Él trataba de evitar tener una visión pesimista, pero su angustia derramaba. Como nuestra Genia Dumnova, a raíz de la enfermedad de uno de su pareja, se fueron juntos, decidieron irse juntos. Lo que pone de manifiesto la hondura existencial, no solo de la experiencia del amor con su pareja, sino también de su angustia respecto del futuro. Yo, sin embargo, soy una especie de optimista crónico. Siempre digo un poco en broma que además de jugar un tute de vez en cuando, para despertarme optimista necesito solo dormir bien. Y como soy un optimista, creo que la humanidad va a encontrar formas de administración de las tensiones que caracterizan a este momento de la humanidad. Hablemos de 2 de ellas. Por un lado, hay una confianza desde la modernidad muy experimentada, muy empíricamente demostrable, de que cada vez que los seres humanos y la producción, la lógica productiva competitiva, produce algún tipo de afectación que luego tiene y puede tener consecuencias graves sobre el desenvolvimiento de la humanidad, también la propia actividad y la capacidad científico-técnica de la humanidad es capaz de encontrar tecnologías que resuelven esas afectaciones. Ahí tenemos una dialéctica de conflicto de las enunciadas por Gorz. Lo que él se preguntaba y le angustiaba es si no estaremos llegando al límite en el que la gravedad de la competencia geopolítica entre bloques de igual capacidad de desarrollo, científico, técnico y militar, no estaría generando como potencia, como hipótesis, como probabilidad, un estado de situación que ya no pudiésemos contener, no pudiésemos crear las tecnologías que resuelvan los problemas que provocaron estas mismas niveles de competencia. Sí, ahora lo estamos viendo en los hechos históricos contingentes. La competencia entre Estados Unidos y China, sobre todo, tiene un componente de dramática intensidad, sobre todo en la disputa por la moneda y
y por la innovación tecnológica en las tecnologías más avanzadas, robótica, cibernética cuántica, inteligencia artificial, etc. Y la posición dominante, o por lo menos en condiciones de participar en igualdad de condiciones en el proceso de toma de decisiones de la gobernanza mundial, les obliga a disponer de los recursos necesarios para sentarse en esa mesa. Y eso produce naturalmente una competencia, según las formas de organización del trabajo social que caracterizan el sistema capitalista de producción, porque la humanidad todavía, a pesar de que ya está en condiciones científico-técnicas de producir abundancia, no ha logrado superar esas formas de organización del trabajo social que ya tienen 500 años. De suerte que allí tenemos un conflicto macro muy relevante. ¿Qué ocurre en los países que no se sientan en la mesa de negociación del esfuerzo por encontrar alguna manera de gobernanza mundial? Se está dando una tensión que yo apenas voy a enunciar porque me parece que un desarrollo profundo de estos temas requiere otro espacio y que hoy es deseable la centralidad la tenga otros componentes de este problema, pero me importa dejarlo explícitamente subrayado. En estos países que no están en condiciones de participar de los procesos de toma de decisiones donde se resuelven las orientaciones generales por ejemplo, de la política de crédito financiero, de crédito, de la política monetaria mundial, etcétera. Históricamente se decía somos tomadores de precios y tomadores de decisiones. En estos países, en algunos de ellos en particular, formas radicales de explotación de la naturaleza, extractivistas brutales, han generado una contracultura, movimientos sociales, que naturalmente hacen de la ecología una composición ética también radical, porque con ella, de los problemas ecológicos y de los problemas del cuidado del ambiente, de los espacios territoriales, geográficos en los que habitan, un problema sustancial. Y es normal que eso ocurra frente a esa dialéctica de avasallamiento de la naturaleza, reacción contracultural radical. Pero esos mismos países tienen que producir los recursos necesarios para financiar la educación, el sistema de salud y ciertos proyectos políticos y programas orientados a experimentar formas de democratización de las relaciones sociales. De modo que esos mismos países, donde esos movimientos sociales actúan con una lógica ética contracultural totalmente razonable, al mismo tiempo no pueden autoexcluirse de la búsqueda de políticas de desarrollo dentro de las lógicas del sistema capitalista de producción que generen los recursos necesarios para no ingresar en lógicas autodestructivas de polarización de los conflictos sociales, de radicalización de estos conflictos que nos llevarían a un debilitamiento aún mayor de nuestras posiciones. Y no estoy hablando de Uruguay, compañeros. Estoy hablando también de Brasil, de Argentina, de Colombia, de buena parte de los países africanos, de algunos países asiáticos. Entonces, estas dos dialécticas de conflicto que enuncio así en su generalidad no tan abstracta, como acabo de demostrar, pues refiere a problemas concretos, son problemas a los que tenemos que enfrentarnos con sutileza dialéctica. La única cosa que no podemos hacer frente a problemas de esta gravedad y de esta complejidad es comentar, pararnos en la Ámsterdam y hinchar a favor de, o pararnos en la Colombes y hinchar a favor de, con grititos y exaltaciones que no profundicen en el análisis de la complejidad. De modo que yo por eso
quiero agradecer que me hayan invitado y además manifestar el honor de compartir mesa con compañeros por los cuales tengo una enorme valoración intelectual y espiritual. Ojalá, con los elementos que ellos nos aportan, podamos participar de esta reflexión sin dejarnos arrastrar a la lógica de hinchada. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por tu profunda reflexión. Le vamos a dar la palabra a Verónica. Bueno, muchas gracias. Gracias Álvaro y los compañeros y compañeras de plataforma por invitarme a ser parte de este panel con queridos compañeros. Buenísimo el enfoque que nos comparte Gerardo, ¿no? Estos tiempos y yo pensando un poco y conversando previamente con Álvaro, cualquier discusión sobre el futuro no puede dejar de lado que estamos frente a un mundo sumamente cambiante, ¿no? La inestabilidad actual, climática, social, económica, en todos los ámbitos de la vida humana, están mostrando un futuro con una alta complejidad. Los problemas cada vez se tornan más complejos, las situaciones se vuelven más complejos y cada vez le va a ser más difícil a la tecnología y a las soluciones tecnológicas resolver problemas de interacción humana. Y obviamente ni que hablar con la naturaleza, ¿no? Esto trae aparejado que el futuro viene con grandes niveles de incertidumbre, y no ese futuro lejano, sino el futuro que está de acá a poquitos años. Y en ese sentido tenemos que ver todos los problemas y los desafíos que tiene por delante el futuro de una manera transversal, ¿no? Cuando yo, la primera aproximación que tuve al borrador del programa, me gustó mucho los enfoques que traía de, bueno, desde dónde construimos este programa, más allá de los valores del Frente Amplio, nuestros valores compartidos, qué cosas estaban y qué pilares sostenían el conjunto de propuestas y enfoques que están integrados en el programa, y el enfoque de la transversalidad es uno de ellos. Después tienen que leer el programa para ver el resto de los enfoques, no se los voy a adelantar yo. Y acá la promoción. Y ese enfoque de la transversalidad es sumamente importante para pensar lo ambiental, ¿no? Desde que quisimos y trabajamos hace tiempo, y veo ya Leo en la unidad temática de ambiente del Frente Amplio, que yo los abandoné en esta última instancia, arranqué con ganas, pero la agenda no me dejó sumarme al proceso. Lo que veíamos ya hace 2 o 3 ediciones del programa, la necesidad que tiene la dimensión ambiental y todos los temas que tienen que ver con lo ambiental, la necesidad de abordarlos de manera transversal, ¿no? Y eso habla de la complejidad de estos temas, de cómo la realidad ambiental y cómo esa realidad ambiental se va complejizando a medida que aumenta la inestabilidad, aumentan los grados de incertidumbre para poder resolver problemas y funcionar como país, como región y obviamente como mundo, y la importancia que tiene esa transversalidad que le aporta mucho a pensar y a desafiarnos a pensar cómo protegemos los bienes comunes y cómo los administramos. Y dentro de eso, un bien común que está muy en la tapa de los diarios por estos tiempos, que es el agua, ¿no? Tanto en cómo queremos hacer uso del agua hacia el futuro, en qué estamos viendo de la realidad del agua en Uruguay hoy. Uruguay y el agua tienen un relacionamiento desde hace mucho tiempo. Uruguay entendía que no tenía un problema de cantidad, ¿no? En el imaginario de Uruguay no era un problema que tuviera un problema de cantidad de agua, quizás sí tenía un problema de cómo se distribuían las lluvias en el año, llovía mucho en invierno, llovía bastante menos en verano, y eso tenía un problema para la producción. También a veces regionalmente tenían algunos temas de cómo se distribuía la lluvia, pero no era un problema, la cantidad de agua en Uruguay no era un problema, ¿no? En esta penillanura levemente ondulada
el agua que había era suficiente para producir, había que pensar algunas estrategias de cómo acumularla, y en eso Uruguay tiene algo de historia. Sí, Uruguay hace algunos años, quizás un par de décadas, empezó a tener problemas de cantidad y ser consciente de los problemas de calidad que tienen el agua dulce, ¿no? Y de ahí, ustedes recordarán, en 2013, un evento concreto de problemas de sabor y olor en el agua que se brindaba a Montevideo, llevó a que el gobierno del Frente Amplio desarrollara un plan para poder abordar de políticas concretas esa situación en la cuenca del Santa Lucía, entendiendo y pasando a entender que lo que hacíamos en el territorio tenía un efecto sobre el agua que escurre sobre esos territorios, el agua que al final del día tenemos que potabilizar para poder seguir viviendo, para brindarle a la población. Ese problema de calidad y los problemas de calidad de agua no escapan al mundo. Los países tienen problemas de calidad de agua, las ciudades, las grandes ciudades y las pequeñas ciudades tienen problemas de calidad de agua. Problemas de calidad de agua, los científicos los definen como problemas perversos, porque cuando se logra resolver a través de cierta tecnología o cierta metodología para trabajar las cuencas, al otro día o a los pocos años vuelve a reincidir ese problema, lo que nos lleva a pensar, de nuevo, un problema complejo, un problema perverso que se va transformando y vuelve a tener efectos sobre la calidad de ese recurso y de ese bien común tan importante para la vida. Ahí, y hoy, y hace un par de años o 3 años, Uruguay y esta seca tiraron por tierra lo que parecía no ser un problema a nivel de Uruguay, que es la cantidad. Entonces ahora nos enfrentamos a una nueva complejidad. Estábamos frente a un problema de calidad, que habíamos desarrollado algunas estrategias, alguna planificación en torno a eso, políticas concretas, y ahora surge el problema de cantidad. De nuevo, ¿cómo abordamos o cómo tenemos que abordar un problema de cantidad? Habla de la necesaria transversalidad de este tema, de la necesidad de pensar cómo queremos proteger este bien común y al mismo tiempo lograr el desarrollo que requiere Uruguay. Y bueno, ante eso, de nuevo, no ayuda a nada este mundo cambiante, este mundo lleno de incertidumbres, sino que en realidad desafía a cómo tenemos que pensar y generar acuerdos de largo plazo, ¿no? Las políticas en torno a la conservación, a la protección de los recursos naturales no pueden ser de 5 años, ¿no? Y con el agua queda más que claro, y con la cantidad de agua había una acción concreta, una planificación concreta en torno a cómo mejorar la capacidad del sistema Montevideo para tener agua disponible y poder satisfacer la demanda hasta 2030, cambió el gobierno, y entendieron que había que generar otra planificación, o por lo menos había que tener en cuenta otras ideas, y le pedimos al mundo privado que dijera cuál era la mejor solución para el sistema Montevideo y satisfacer la demanda. Esa solución no llega, probablemente nos la dejen prontita para arrancar, y ahí nosotros vamos a tener problemas si accedemos al gobierno, ¿qué hacemos con ese proyecto Neptuno que va a estar encaminado? Bueno, problema nosotros de más adelante, pero bueno, yo lo que les quería transmitir es eso, ¿no? Un mundo cambiante, alta incertidumbre, ya lo traía el compañero, y cómo nos desafiamos y pensamos en cómo protegemos los bienes comunes, y ahí no es solo el agua, es la tierra, es el aire, son otro tipo de recursos que necesitamos y que son fundamentales para la vida, y cómo ahí, además de pensar cómo lo protegemos, cómo le damos a eso un enfoque de justicia, ¿no? El mercado claramente no distribuye equitativamente ni las externalidades negativas ni las positivas, entonces, bueno, como también como fuerza de izquierda nos tenemos que desafiar a pensar cómo administrar las tensiones y administrar las externalidades negativas de los sistemas no está alcanzando, como también tenemos que pensar en los cambios de las pautas de consumo y tener claro si el mundo puede sostener las pautas de consumo que actualmente tenemos, y creo que eso también alimenta la incertidumbre, alimenta este mundo cambiante con gran inestabilidad,
Y si lo vemos en el tema del agua, la teníamos difícil con el tema de calidad, ahora la tenemos más difícil con el tema de cantidad. Es una discusión que da para mucho, que está buenísimo pensarla, que el programa trae algunas ideas y algunas líneas hacia dónde tenemos que ir, y lo importante es esto, juntarnos y poder conversar con diferentes miradas y poder pensar juntos y juntas qué queremos del futuro del país. Gracias. Gracias, Verónica, por tu excelente intervención. Agradecemos a Gerardo por su participación y le damos la palabra a Ramón Méndez. Gracias. Bueno, qué difícil hablar después de Gerardo y después de Vero, realmente es impresionante, porque aparte Gerardo hizo un vuelo a 30.000 pies, ¿no? La mirada a 30.000 pies, Vero la aterrizó capaz a 7, 8, 9.000 pies, y yo voy a hablar a 100 pies de altura, ¿no? O sea, voy a tratar de aterrizar efectivamente esto, en parte atendiendo a lo que pedía Gerardo, aportar elementos para poder tener buenas discusiones. Yo, entonces, me toca el rol que me asigna Álvaro en la invitación, a quien agradezco y planteo y manifiesto antes que nada la alegría de poder estar aquí. El pedido es, de alguna forma, tratar de compartir elementos, y por lo tanto va a ser una exposición mucho más de compartir datos desde mi mirada, que solamente al final voy a dar una opinión política que obviamente me gustaría compartir con ustedes. Yo voy a tratar, gracias, yo te voy pidiendo si me vas pasando. Siguiente, por favor. Si se puede, capaz que hacer más grande. Eso, gracias. Siguiente, por favor. Voy a tratar de responder 3 preguntas brevemente, cada una de ellas. Primero, ¿por qué es importante? ¿Qué es? Porque en definitiva el pedido es hablar de hidrógeno verde como un ejemplo, del uso del agua, etcétera, etcétera, de todo esto que estamos hablando. Hablar por qué es importante, por qué se empezó a hablar de hidrógeno verde en este momento, tanto, por qué apareció, porque hay 60, 70 países en el mundo que están planteando el hidrógeno verde como algo tan importante como se plantea ahora. Algunos elementos sobre cómo es esto de hidrógeno verde, cómo se produce, qué impactos tiene, y para hablar finalmente del hidrógeno verde y Uruguay. Siguiente, por favor. Voy entonces a la primera pregunta, siguiente, donde esto es simplemente, yo me voy a parar, porque como soy docente, es como que me cuesta estar hablando sentado. Estas son las emisiones de gas de efecto invernadero, como que le planteaba Gerardo, como gran tema absolutamente, lo dice desde el secretario general de Naciones Unidas hasta el Papa, por hablar de cosas bien diferentes, el gran desafío de la humanidad en este siglo. Entonces, estas son las emisiones que tendrían que reducirse en el 2030, 2040, para efectivamente llegar a límites tolerables en relación a los aumentos de temperatura. Pero estas son las emisiones que efectivamente estamos haciendo, a pesar de los acuerdos de París que ocurrieron aquí. Siguiente. Ahora, el tema es que el gran responsable de las emisiones es el sector energético, con casi las 3/4 partes de las emisiones. Siguiente. Va a ir rápido, mira que te voy a estar cada 3 o 4 segundos, te voy a pedir pasar. Tenemos soluciones en relación al tema energético, que son las energías renovables. Claro que siguiente, que el tema es que las energías renovables son exclusivamente para producir electricidad. No está avanzando. Bueno, vamos. Ahí va. Y efectivamente, siguiente, si hablamos de la generación de electricidad, podemos ver que ha aumentado en apenas 10 años, ha aumentado de una manera importante, ¿no? De 20 a 28% de participación, siguiente, debido a que la energía solar y la eólica prácticamente se quintuplicaron en este mismo periodo. Claro, siguiente, está la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, es que en realidad seguimos teniendo casi las 3/4 partes de la generación eléctrica en base a combustibles fósiles. Siguiente. Ahora, lo que sí es claro es que el proceso de descarbonización de las matrices eléctricas en el mundo va lento, pero hay una solución, hay una tecnología, diría Gerardo. Existe el camino, existen precios, hoy en día las energías renovables son las más baratas que existen en el mercado, entonces el camino parece claro. Siguiente. Ahora, el problema es que no solamente de electricidad vivimos. De hecho, siguiente, solamente siguiente, el 20% siguiente de la energía que consumimos, los consumidores, apenas el 20% es electricidad. Siguiente, pero en realidad, por ejemplo, consumimos derivados de petróleo como nafta y gasoil para transportarnos. Siguiente, también otros derivados del petróleo para los barcos y para los aviones. Siguiente, pero a nivel industrial consumimos otro tipo de derivado de petróleo, consumimos gas natural, consumimos carbón. Vamos para atrás. No tan rápido, dije rápido, pero no tan rápido, por favor. Seguimos. Más. Ahí. Stop. Bien. Y además de, a nivel industrial, utilizar también otro tipo de energéticos que no son la electricidad, siguiente, también tenemos a nivel, por ejemplo, de los hogares, en muchos lugares del mundo, el uso del gas natural para calefacción. Siguiente. Entonces, el tema es que para eso es el hidrógeno verde.
El hidrógeno verde es para satisfacer la descarbonización, es decir, salir las emisiones de gases invernadero en todos aquellos sectores del consumo de energía donde no llega la electricidad. Y para eso es que el hidrógeno verde es el reemplazo de los combustibles fósiles. Siguiente. Ahora, entonces, el gran tema del hidrógeno verde es que precisamos hacer esto, y sin hidrógeno verde, vamos a seguir haciendo esto. Entonces, ese es el rol del hidrógeno verde, y por eso es que en este momento está siendo tan importante a medida que se ha ido desarrollando la tecnología. Siguiente. Vamos entonces, muy brevemente, para entender un poco la discusión, de qué se trata cuando hablamos de producir hidrógeno verde. Siguiente. ¿Qué? El hidrógeno verde, se produce con mucho diálogo. Se produce a través de la electrólisis siguiente, que consiste en tomar una molécula de agua y romperla en hidrógeno y oxígeno siguiente, utilizando energéticos renovables. Es decir, la energía que precisamos, energía eléctrica, la producimos con molino de viento o con paneles fotovoltaicos, con eso rompemos la molécula de agua siguiente y producimos el hidrógeno verde. Siguiente. Pero no termina ahí la historia, eso podemos utilizarlo el hidrógeno verde para el transporte, para volver a producir electricidad eventualmente, para diferentes... Vamos para atrás, mucho más para atrás. Se va solo, para atrás. Bien, pero también podemos combinar lo siguiente con otras materias primas, como por ejemplo nitrógeno extraído del aire directamente, para producir lo que llamamos amoníaco, amoníaco, que lo llamamos verde, que es una forma de combustible, fundamentalmente para barcos, pero también para otro tipo de movilidades, siguiente. Pero también podemos producir fertilizantes, es decir, aquellos productos que vienen de la cadena del petróleo hoy en día, podemos llegar a producirlos absolutamente verdes a partir de toda esta cadena, usando solamente viento, sol y agua. Siguiente, también otras formas es si tomamos lo que llamamos CO2 sustentable, es decir, anhídrido carbónico, donde en su producción no pasó para nada una molécula fósil, sino que simplemente, por ejemplo, puede ser humos de plantas de biomasa o residuos de un ingenio azucarero. Bueno, con eso generamos otro combustible que se llama el metanol, que sirve para, y esa es la perspectiva hacia el futuro, para barcos o para combustible para aviones. Y todo esto siguiente es lo que llamamos la cadena del hidrógeno verde. Esto es el hidrógeno verde en el mundo, es lo que se está tratando de construir. Siguiente. Y acá tenemos algunas buenas noticias. Siguiente. La primera y más importante para mí es que esto es exactamente lo que queremos tratar de construir, de lo que hablaba Gerardo, de alguna forma. Es decir, esto es totalmente sustentable. ¿En qué sentido? De que es el opuesto al extractivismo que está polulando en todos lados. ¿Por qué? Porque lo único que precisamos es viento, sol y agua. Pero el agua, que es muy importante, vuelve a la naturaleza al final de la cadena. Es decir, la molécula de agua que rompemos cuando creamos hidrógeno verde, cuando lo consumimos el hidrógeno verde, vuelve en forma de vapor de agua en la naturaleza. O sea, es 100% sustentable toda la cadena. No hay nada que se destruya a lo largo de todo este proceso. Siguiente. Otra ventaja también interesante es que no genera ningún tipo de emisiones, ni en el momento de la generación eléctrica, ni el electrolizador, ni en la planta química cuando se fabrican derivados, siguiente, y además que ocupa relativamente poco espacio, porque un molino de viento en estas plantas ocupan más o menos, hay un molino cada 100 hectáreas, entonces el factor de ocupación del suelo es inferior al 0,01%, es una ocupación que convive con otros usos del suelo, y lo que es más intensivo, que es la planta solar, en una planta de generación de hidrógeno media, ocupa aproximadamente unas 1000 hectáreas, que no es poco, pero comparado, como vamos a ver ahora, con otras fuentes de uso del suelo, son números muy pequeños. Siguiente. Ahora, también hay malas noticias. Siguiente. Porque no solo, está bien desde el punto de vista global, pero si lo miramos desde el punto de vista del que produce hidrógeno, localmente, ahí sí consumimos agua, ahí sí extraemos agua de la naturaleza, que se va en forma de hidrógeno hacia diferentes destinos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, más o menos, para producir una tonelada de hidrógeno se precisan 10 toneladas de agua que, entre comillas, desaparecen, y otras 10 que se utilizan para el proceso y vuelven a la naturaleza. Lo que es importante, como decía Gerardo, o te decía Vero, la cantidad de actividades de uso del agua que devuelven agua a la naturaleza completamente cambiada, contaminada, no es el caso. Siguiente. Pero además quedan varios asuntos tecnológicos por resolver, problemas de almacenamiento, problemas de transporte, de todo tipo, y además hay que crear un mercado que hoy no existe, que está en proceso de creación. Siguiente. Eso lleva a que, en particular, las diferentes agencias internacionales, por ejemplo la Agencia Internacional de Energía, predice que esto va a crecer de manera exponencial, que alrededor del 2040 serían más o menos unos
arriba de los 150 millones de toneladas que se producen, hoy se producen alrededor de 50 aproximadamente, y para el 2070, que realmente va a ser muy importante todo este proceso de carbonización, serían más de 500 millones de toneladas que se producieran, o sea, 10 veces lo que es la producción actual. Siguiente. Ahora bien, vamos a aterrizar un poquito todavía más en Uruguay. ¿Cuál, cómo no? ¿Sí? Lo que se produce hoy en día son alrededor de 50 millones de toneladas, pero lo que llamamos el hidrógeno gris, es decir, hidrógeno que se produce exclusivamente en base a combustibles fósiles. Lo que se hace, se rompe una molécula de metano, que es el gas natural, y sale carbono por un lado y hidrógeno por el otro, y para romper esa molécula se utiliza a su vez carbón y otros combustibles fósiles. Ese es el hidrógeno gris que se produce hoy, unos 50 millones de toneladas. En el año 2040 se estima que se va a reemplazar todo ese por hidrógeno verde y además el doble de eso para descarbonización de otra forma de economía. Y en el año 2070, las estimaciones son de alrededor de 500 millones de toneladas de hidrógeno verde, o sea, 10 veces lo que es la producción actual de hidrógeno gris. Bien, vamos a aterrizar ahora más todavía en Uruguay. Si estamos, no sé, capaz que en 1000 pies, ahora capaz que en 100 pies. Siguiente. Entonces, a ver, muchas veces se dice que la gran ventaja del hidrógeno verde en Uruguay es porque tenemos abundancia de agua. Yo creo que eso no es así. La gran ventaja de por qué Uruguay puede ser un productor y puede entrar en esa cadena global del hidrógeno verde, primero para sus propias necesidades, para reemplazar y para seguir descarbonizando nuestra economía, pero después para exportar y para generar riqueza internacionalmente. Yo creo que los principales elementos en orden de importancia para mí son estos. En primer lugar, lo que es central es la abundancia del carbono biogénico, como se llama, el carbono, el CO2 sustentable. Porque somos un país agroindustrial que produce con fuentes naturales una cantidad de CO2 que es fundamental para el principal combustible que va a ser en todo esto, que va a ser el metanol, de acuerdo a las diferentes estimaciones. Porque tenemos la forestación, tenemos alimentos, tenemos esa cantidad de fuentes que producen materia prima necesaria para combinar con hidrógeno verde para generar efectivamente mejores combustibles. Porque tenemos muy buenos recursos eólicos y solares, no son excepcionales, pero tienen una complementación entre sí, que esa sí es fundamental, y que es lo que nos permite, por ejemplo, en Uruguay tener 98% de energías renovables en la matriz eléctrica. Esa complementación que la usamos en la matriz eléctrica también se puede utilizar virtuosamente para generar hidrógeno verde. Naturalmente, un hecho central es la seguridad jurídica y toda la estabilidad política de nuestro país, que hace que, bueno, alguien pueda venir y poner $1.000 millones en nuestro país y confiar en que no se van a transformar en papelito de colores, como pasa en algunos otros países que capaz tienen mejores recursos que nosotros, desde el punto de vista natural, pero les falta esa característica. También tenemos una muy buena infraestructura logística. Nuestra penillanura suavemente ondulada nos permite una cantidad de ventajas, y también tenemos una baja densidad de ocupación del territorio, ¿no? Nuestros 15 habitantes por kilómetro cuadrado nos permite efectivamente un despliegue de estas iniciativas que no impactan tanto sobre el territorio, pero que de alguna forma el impacto se mitiga aún más con nuestra baja ocupación del suelo. Y en último y sexto lugar, siguiente, yo colocaría el hecho que tenemos una amplia disponibilidad de agua. Creo que todas estas son mucho más importantes. Y esta, en realidad, como vamos a ver por la cantidad de agua que se utiliza, en realidad muy poca agua es suficiente. Entonces, no todos los países del mundo, pero la mayoría de los países del mundo pueden tener suficiente cantidad de agua como para producir el hidrógeno verde. Vamos ahora a los números. Incluso se puede desalinizar agua de mar, o sea, ni siquiera se precisa agua dulce para producir hidrógeno verde. Es un poco más caro, por supuesto. Veamos un poquito para terminar de aterrizar, algunos impactos realmente de lo que estamos hablando. Y tomemos, por ejemplo, bien concreto el proyecto que está más avanzado, el proyecto Tambor, del que se ha hablado tanto. Es un proyecto que podemos llamar chico, a escala de esto que está acá, pero chico quiere decir 800, 900 millones de dólares, o sea, más o menos como la mitad de UPM Humo, para dar una idea, ¿no? de los montos de lo que estamos hablando. O sea, produciría alrededor de unas 15.000 toneladas de hidrógeno verde que servirían para producir metanol. En definitiva, ese es el objetivo, producir básicamente combustible para barco, que es lo que va a avanzar mucho más rápidamente. Instalarían un electrolizador con una capacidad de entre 200 y 250 megavatios, que es importante porque implica la instalación de 250 megavatios eólicos y 250 megavatios solares. Para toda una idea, la instalación solar que precisa esta inversión es igual a toda la capacidad solar instalada en Uruguay. Y la eólica es más o menos la quinta parte de la instalada en Uruguay en el día de hoy. Para tener una idea, que no son números chicos, ¿de acuerdo? Por eso se precisa esa inversión tan importante. El uso del suelo es relativamente bajo, es decir, unas 8.000 hectáreas para los molinos de viento, pero insisto, simplemente son unos 100 molinos repartidos en esas 8.000 hectáreas, y lo que sea una intensidad más importante es para el parque eólico, serían unas 400 hectáreas aproximadamente. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Bueno,
consumiría unos 250.000 metros cúbicos de agua por año, de cual la mitad se va como hidrógeno verde y la otra mitad vuelve a la naturaleza incambiada, sin contaminación. ¿Esto es mucho o es poco? Siguiente. Bueno, comparémoslo con algunas cosas, con algunas producciones de usos de agua que tenemos hoy en nuestro país. Comparemos con algunas cosas. Por ejemplo, 250.000 metros cúbicos de agua que consumiría esta planta es lo que consumen 35 hectáreas de arroz. 35 hectáreas de plantación de arroz. En Uruguay se plantan el año pasado 147.000 hectáreas de arroz. Esto consume lo mismo que 35 hectáreas de arroz. Siguiente. Si lo comparamos con las vacas toman 40 litros de agua por día, más o menos. Esto es lo que consumen 17.000 vacunos en Uruguay. Y en Uruguay 11 millones y medio de vacunos el año pasado. O sea, no son números grandes comparados con otro tipo de emprendimientos, otro tipo de uso del agua para producción y la generación de riqueza. Siguiente. Pero cuando muchas veces se dice, con razón, cuando vamos a exportar hidrógeno verde, estamos exportando nuestra agua. Sí, efectivamente. Cuando exportemos una tonelada de hidrógeno verde, para crearla vamos a haber usado 20 toneladas de agua. Siguiente. Ahora, cada vez que exportamos una tonelada de carne, usamos 200 toneladas de agua. Siguiente. Cada vez que exportamos una tonelada de arroz, usamos 800 toneladas de agua. 800 metros cúbicos de agua. Entonces, pongamos la cosa en perspectiva de qué es mucho, qué es poco en relación a otros usos del agua en nuestro territorio. Siguiente. Ahora, podemos decir, o sea, lo que me parece importante es que sí, cuando exportemos, si exportamos algún día hidrógeno verde, vamos a exportar agua, pero cuando exportamos carne o arroz, también exportamos agua y también exportamos sol, porque es gracias al sol que las plantas hacen fotosíntesis y gracias a eso las vacas se engordan, se transforman en carne y se exportan. Entonces, no exportamos viento cuando exportamos carne o arroz, pero sí exportamos agua y sí exportamos sol gratis. O sea, nadie pagó para extraer ese agua y para extraer ese sol. Digo para poner las cosas en perspectiva. Ahora vamos a hablar un poco de política en la última transparencia. Siguiente, por favor. Pero podemos decir, bueno, pero esto es un proyecto. Serán $1.000 millones de dólares, fantástico. Si llegan algún día, no sé. Pero es un proyecto. Entonces, ¿qué pasa si esto crece realmente? Y queremos transformarnos en un interesante proveedor de la demanda mundial de hidrógeno verde. Bueno, tomo como referencia, no que la apoye, sino que tomo como referencia la propuesta que hizo el gobierno actual en la hoja del hidrógeno verde, la hoja de ruta al 2040. ¿tá? Y tomo todos los proyectos que deberían entrar para efectivamente producir este objetivo. Siguiente. La propuesta del gobierno llevaría a tener que instalar 10 gigavatios de electrolizador, lo que implica 10 gigavatios eólicos más o menos, en números redondos, y 10 gigavatios solares. Para tener una idea, 10 gigavatios eólicos es casi 6 veces toda la capacidad eólica que tenemos instalada en Uruguay, y 10 gigavatios solares es más o menos 50 veces toda la capacidad solar que tenemos instalada en Uruguay. O sea, enorme, enorme. ¿tá? Produciríamos alrededor de 1 millón de toneladas al año de hidrógeno verde y derivados. El mundo en ese momento consumiría unos 130 y pico, 140. O sea, estamos hablando de menos del 1%, seríamos proveedor de menos del 1% del hidrógeno verde mundial. De acuerdo a la propuesta del gobierno, después hablaremos brevemente en el final de nuestra propuesta, pero esto serviría, el 40% de esta producción alcanzaría para reemplazar, para descarbonizar casi completamente nuestra propia matriz de consumo no eléctrico. Es decir, alcanzaría para más o menos reemplazar los combustibles fósiles en alrededor del 75% del transporte, y además permitiría que el 80% de los fertilizantes que se usan en Uruguay sean de origen hidrógeno verde producido en el país, una cadena de producción en el país. Y el 60% restante sería para generar divisas exportándolo. El uso del suelo es importante, naturalmente, porque estamos hablando de alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados de parques eólicos, claro, siempre lo vuelvo a decir, con un factor de ocupación del suelo extraordinariamente bajo que convive con casi cualquier otra actividad del uso del suelo, y ahí sí, un importante uso de territorio para las plantas solares, alrededor de 200 kilómetros cuadrados. Esto es mucho, claro que es mucho, pero es el 2% de la superficie plantada con bosque artificial en Uruguay. Entonces, nuevamente comparemos. Esto ocupa mucho, sí ocupa mucho, pero ocupa el 2% de una de las industrias extractivistas más importantes que tenemos al día de hoy. La plantación de soja también fueron 950.000 hectáreas el año pasado. Esto es el 2% de eso. Entonces, si este es el futuro al que tenemos que ir, este futuro parece tener bastante menos impacto que el presente que tenemos hoy. Siguiente.
Ahora, ¿qué pasa con el agua? De toda esta producción, que es el tema central, la pregunta de lo que se quiere responder o se quiere empezar a discutir en el día de hoy. Bueno, el consumo total sería de 20 millones de metros cúbicos al año. Y uno puede decir, para ver, números que ahora recordamos, la capacidad de Paso Severino, 60 millones de metros cúbicos. Esto es un tercio de Paso Severino, es una cantidad enorme, ¿no? Ahora, ¿qué tan enorme? ¿Cuál es todo el consumo de agua que tiene Uruguay al día de hoy? Siguiente. Son 4.400 millones de metros cúbicos de agua. Eso es lo que consumimos. Siguiente, no quiere aparecer esa, no, aparentemente, ya aparecerá. Pero bueno, lo que consumimos hoy de agua para todos los usos en el país son 4.400 millones de metros cúbicos. Siguiente. Es decir, en otras palabras, siguiente, si analizamos el impacto relativo que tendría eventualmente si se desarrollara completamente la ambiciosa hoja de ruta del gobierno en el año 2040, al año 2040, el consumo de agua para el hidrógeno verde sería apenas el 0,5% de todo el consumo de agua que tenemos hoy, suponiendo que no creciera el resto del consumo de agua. Hoy, el 75% más o menos del consumo de agua es para riego, alrededor de un 14% para consumo industrial, otras industrias, alrededor del 10% del agua dulce para consumo humano, y solamente el 0,5%, o sea, 20 veces menos de lo que es hoy el consumo humano, es lo que consumiría el hidrógeno verde. Esos son los números, estos son datos de INAGUA, ¿no? O sea, los datos oficiales de para qué se usa el agua en Uruguay al día de hoy. Siguiente. Pero podemos decir, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar el agua? Porque hay diferentes formas de agua. Entonces podríamos decir, a ver, pero si comparamos con las tomas es cuando sacamos agua de los cursos de agua superficiales, de lagunas o de ríos o de cursos de agua corriente, digamos, ¿no? Bueno, si comparamos con, si supusiéramos que el 100% del hidrógeno verde se produjera en el año 2040, el 100% se produjera tomando agua de nuestros ríos, eso implicaría solamente un aumento del 1% comparado con las extracciones que se hacen al día de hoy de agua de diferentes ríos. O sea, hoy el 59% del agua que se saca de ríos es para riego, el 35% es para uso industrial, el 14% para el uso humano, y solamente el 1% sería para sacar el hidrógeno verde en el supuesto de que todo el hidrógeno verde se produjera con agua extraída de cursos de agua. Siguiente. Pero claro, el gran tema son el agua subterránea. Entonces, bueno, comparemos, suponiendo ahora que todo el hidrógeno verde se obtuviera extrayendo agua subterránea, ¿cómo se compara eso con los consumos actuales de agua subterránea? Con los pozos, el agua de los pozos, con una aclaración muy importante. INAGUA entiende que hay una subdeclaración tan importante del agua de las extracciones de pozos que debería ser incluso 10 veces mayor de lo que se supone hoy. Entonces, con una hipótesis muy conservadora de que es solamente 3 veces mayor y no 10 veces mayor, aún así, el hidrógeno verde apenas precisaría el 4% de lo que son hoy todas las extracciones de agua subterránea para diferentes tipos de usos en el país. O sea, mi visión es que el impacto, con estos números, el impacto en el consumo de agua respecto de otros tipos de consumo son relativamente menores en relación a otro tipo de actividades extractivas de agua que tenemos hoy. Siguiente. Entonces, para terminar, perdón si me extendí mucho, un par de reflexiones finales. Una con diferentes niveles de altura también, ¿no? La primera es que, bueno, esto es lo general, claro, lo general. Ahora, vamos a aterrizar esto, ¿no? No los grandes números, sino los caso a caso. Lo primero que tenemos que hacer son los gobiernos, hacer una evaluación ambiental y estrategia del hidrógeno verde. O sea, tener la mirada global. No se hizo nunca, por ejemplo, en el caso de la forestación. Sí lo hicimos, por ejemplo, que de hecho fue el primer evaluación ambiental y estratégica, se hizo con la política energética. Bueno, tenemos que empezar a hacer evaluaciones ambientales estratégicas que implican todos los impactos sobre el territorio, sobre el uso de los recursos naturales, y lo tenemos que empezar a hacer en todas nuestras actividades, y en particular lo tenemos que hacer para el hidrógeno verde. Pero además, si aterrizamos aún más todavía, obviamente, cada caso es un caso, y cada caso hay que estudiarlo en profundidad. O sea, no es lo mismo, yo puedo tener agua, que no va a ser tanto lo que voy a utilizar esto, pero capaz que en ese lugar concreto, si yo hago un pozo y saco agua, seco una extensión, un reservorio que pueda haber en ese lugar. Entonces, eso naturalmente es lo que tienen que hacerse los estudios de impacto ambiental. Como lo mismo si fuera a instalarse cualquier industria que extrae agua, o un riego, o una plantación de arroz, o lo que sea, bueno, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, que no siempre los hacemos.
hay que hacerlo, no hay ninguna duda. Ahora, para terminar, mis últimas reflexiones un poquitito más políticas, ¿no? Y ahí, bueno, si me permiten voy a volver a subir, no los 30.000 pies de Gerardo, imposible, pero sí capaz que 10 o 12, digamos, ¿no? ¿Para qué queremos hacer esto? O sea, ¿cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el modelo de generación de riqueza económica y social que queremos tener en nuestro país? Y esa es la pregunta que tenemos que contestarnos, en definitiva. Siguiente. Y yo quiero dejar 2 o 3 algunas reflexiones, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser el comercio mundial del siglo XXI en el que nos vamos a tener que insertar? La huella de carbono, la huella de agua van a ser cada vez más importantes. Entonces, no es lo mismo si importamos pasta de celulosa que si importamos hidrógeno verde. No es lo mismo si exportamos carne que si importamos hidrógeno verde, o arroz que hidrógeno verde. O sea, realmente el posicionamiento es completamente diferente y nos permite, de alguna forma, evitar las barreras arancelarias que van a aparecer y en el futuro los tratados de libre comercio van a estar centrados en cuáles las huellas ambientales de los productos que queremos exportar, mucho más que todo tipo de negociaciones. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para agregar valor? ¿Cómo hacemos para nosotros meternos en toda la cadena? No simplemente que se nos vaya el agua transformada en hidrógeno verde. O sea, ¿cómo agregamos valor? ¿Cómo participamos en toda la cadena? En la parte anterior, en la parte de la logística, en la parte del desarrollo, en la parte de la producción. Podemos generar toda una industria química alrededor de todo esto. Tenemos las capacidades, se ha intentado desarrollar industria química. Esto nos puede generar una industria, reemplazar la industria petroquímica por una industria de química verde, completamente diferente. Podemos ser fabricantes de fertilizantes, podemos exportar fertilizantes. Todo eso, si nos vamos a plantear esto, tenemos que plantearnos este tipo de objetivos. Siguiente. Si nos dejan. Sistema. Ya va a venir. Bien. Un poco volviendo también a lo que decía Vero, ¿no? Es decir, una cosa que tenemos que acostumbrar a hacer es hacer las cuentas ambientales. ¿Qué quiere decir las cuentas ambientales? Cuando un gobierno asume, sabe cuáles son sus cuentas económicas, cuánto tiene que tener de presupuesto, tiene que recibir, todos los espacios fiscales que precisa y cuáles van a ser sus objetivos de gasto público para los 5 años. Tenemos también cuentas de la gestión humana. ¿Cuántos recursos humanos precisamos para desarrollar diferentes tipos de actividades? Desde el Estado, desde el sector privado, esas cuentas las tenemos. Lo que no tenemos es la cuenta ambiental. Es decir, ¿cuál es el impacto positivo o negativo que puede tener un desarrollo de una determinada área de desarrollo? Esa cuenta la tenemos que tener. Porque así podemos comparar, como yo intento comparar acá, papa con boniato, para saber, a ver, cuál es el impacto relativo de cada cosa, cuál es el aporte relativo que puede hacer cualquier otra cosa. Siguiente. Y, por supuesto, una pregunta bastante más política en todo esto. ¿Cuál es el rol de las empresas públicas? En la mirada que nosotros traíamos del gobierno anterior, era una mirada con el proyecto Verne, que estaba centrada en UTI ANCAP, para que UTI ANCAP desarrollaran capacidades, se equivocaran, invirtieran, para poder corregir, para poder aprender. En esto del desarrollo tecnológico, a que vamos en todo esto, el primero que se equivoca es el que gana. Eso es fundamental. Entonces, hacer y equivocarse es ganar. La narrativa que está tomando ahora el gobierno, y como ven, no estoy haciendo, capaz que para el debate da para hacer un poco más de eso, no estoy haciendo comparaciones entre lo que se está haciendo ahora y lo que podríamos hacer, no muchas al menos, pero la política actual claramente lo que hizo fue cortar el proyecto Verne, y los 10 millones de dólares que había para hacer el proyecto Verne, se los dieron a una empresa privada que surgió de un proceso competitivo para ayudarlos a competir mejor, para ayudarlos a asumir menos riesgos, y quien está aprendiendo y se va a equivocar va a ser una empresa privada. Entonces, hay miradas sustancialmente diferentes. ¿Y cuál es el rol? De que algún momento vamos a tener que poner a discutir seriamente cómo unificamos UTI y ANCAP, porque precisamos una empresa energética, ya no tiene sentido hablar de forma diferenciada. Cuando ANCAP venda al mismo tiempo electrones y hidrógeno verde, vamos a tener un rol completamente diferente. Seguramente nunca vamos a tener los votos para hacer 2/3, porque la derecha va a decir una cosa, nosotros vamos a decir otra, y no vamos a tener 2/3 de votos para crear un nuevo ente público. Pero seguramente sí podemos, por ejemplo, unificar gerencias, hacer diferentes tipos de actividades que unifiquen de hecho los objetivos y sobre todo los planes estratégicos para que no compitan entre sí como competían antes nuestras dos grandes empresas energéticas. Entonces, bueno, todas esas son las preguntas que me parece que yo dejo de alguna forma, después de tratar de compartir lo más posible datos que pueden ayudar a la discusión. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, después de esta excelente exposición,
damos paso a las reflexiones, consultas, aquellos y aquellas que quieran participar. Les volvemos a reiterar que tienen un máximo de 3 minutos cada participación. Me armo una lista de oradores medio así como de memoria. Te paso el micrófono a ti. Yo creo que es muy difícil en una situación como esta contestar a todas las preguntas que se plantean durante esta exposición. Me parece que se enfoca solamente en una parte de la problemática y deja afuera otra. ¿Cuál es la otra? La gran pregunta es si realmente una economía de hidrógeno global soluciona lo que promete solucionar, que es evitar el cambio, o sea, evitar profundizar el cambio climático, mejorarlo a lo largo y evitar impactos negativos. Los científicos del mundo en este momento producen muchísimos trabajos que ponen en cuestión, que cuestionan realmente los efectos ambientales y de gas invernadero que tiene también el hidrógeno. Por supuesto, el hidrógeno verde es el único viable, todos los demás vamos a dejarlo afuera, no se puede ni hablar. Pero el verde, por ejemplo, ahí quiero indicarte, Ramón, yo te lo escribiste esta mañana por mail, la combustión del gas de hidrógeno produce vapor de agua, que no es lo mismo que agua. El vapor de agua es considerado internacionalmente en el mundo científico como un gas invernadero muy potente. Gracias a este gas invernadero estamos viviendo en la Tierra. ¿Cuál es su función? Posibilita el calentamiento hasta cierto grado, si no, esta Tierra estaría de un promedio de 18 grados bajo cero. O sea, hay que reconocer la potencia, la función del vapor de agua que rodea esa Tierra. Ahora, la combustión, la producción, usos pueden o si producen con seguridad vapor de agua. El tema es en qué dimensiones, si esas dimensiones realmente son importantes o no. Pero se discute, por ejemplo, en general para ver el impacto del hidrógeno, se discuten los científicos diferentes modelos, un modelo estático o un modelo acumulativo. ¿Por qué estático? Porque hay la teoría de que el hidrógeno, que por cierto influye sobre el metano, influye sobre el ozono, influye sobre la presencia de vapor de agua, o sea, es considerado un gas invernadero indirecto, de impacto indirecto. Esas son todas preguntas y temas muy complejos que no se puede abarcar de esa forma. Y tú, con todo cariño, pero lo dejas afuera de toda esa temática, ¿no? Y eso la tenemos que trabajar, porque al final, o sea, yo creo que no deberíamos enmarcarnos en una tecnología cuyo resultado final no es claro. Nosotros queremos, sí, mejorar la situación climática, mejorar la composición de los gases invernaderos, etcétera, pero realmente lo va a hacer una economía de H2 global. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta y yo quiero proponer reuniones con científicos, con la facultad y quizás también con científicos de otros países, que se toma muy a fondo toda esa compleja problemática, porque según lo que yo he podido ver, el tiro puede salir por la culata, como se dice, ¿no? Eso puede convertirse en un aumento de temperatura brutal
si no lo controlamos. O sea, tiene muchos aspectos. Termino aquí. Es muy importante lo que acaban de decir. Soy el doctor Fernando Cinola, yo trabajo en el laboratorio de electroquímica y justamente trabajo en electrólisis, pares galvánicos, litio, todo eso. ¿Tá? Y a lo largo de todos estos años he tratado de que este tema apareciera, porque siempre fue una solución por ser energía de carácter distribuido centralizado. ¿Ah? Con lo cual, la forma de pensar es totalmente diferente, pero es evidente la transferencia inmediata en transporte. La ausencia de polución química, de polución sonora, y lamentablemente el proyecto Verne no cuajó, y por algo se instaló en Capurro, no es solo porque ANCAP tiene instalaciones allí, sino que el agua que se iba a utilizar era agua del Río de la Plata, como la UTE en la Central Valle, cuando trabajamos en corrosión durante muchos años, se usa esa agua. La utilización o venta o regalo de recursos naturales acuíferos por dinero o por otras razones es algo que no debe entrar en ninguna ecuación. Hay procesos que llamamos procesos electrocinéticos, que cuando empecé a desarrollar todo esto, y terminó cuajándose en el exterior, porque acá no hubo eco nunca, les permite desalinizar no al estado potable, sino al estado adecuado para una electrólisis. ¿Tá? O sea, no es necesario usar agua dulce. Hay procesos que se pueden utilizar para optimizar. En segundo lugar, la tecnología que elige este gobierno la hereda por consultoras, ¿tá? Por consultoras externas. Ya en el año 2009 se hizo un estudio a través de OPP, por el Fondo Global de Preinversión, donde se estudió las distintas tecnologías. Hay tres: la del óxido sólido de alta temperatura, alcalina, que es mucho más barata, pero no produce a largo plazo problemas de contaminación. El comprar algo hecho, que se acostumbró mucho el Uruguay, es un problema, ¿tá? Ya que hay tecnología nacional, era importante establecerla, utilizarla, y no está puesto nunca en la ecuación. Es como que el Uruguay se acostumbró a tercerizar todo. Compran hechos los paneles, compran hechas las sillas. Entonces el problema es que, lo decían al principio, se pierde la cadena de trabajo, se pierde la identidad y la tecnología nacional. Yo quiero que piensen todo eso, porque si no el Uruguay termina siendo un país de servicios. Gracias. Gracias. Silvia Aguinaga, bueno, ahora jubilada, pero trabajé mucho tiempo en INAM, en medio ambiente. Lo mío es mucho más terrenal, siempre voy a... los impactos que presentabas eran sobre el uso de los recursos, el agua, el suelo, entre otros, pero también a mí me queda una gran duda de qué pasa con la producción de residuos de todos esos campos de energía eléctrica y de esos paneles, campos de paneles solares y las granjas ¿qué va a pasar? Y eso es una gran definición que hay que conocer, y no tengo idea lo que dura. Simplemente era eso, agregar ese tema. Como dijimos, hacemos la ronda y después contestan, y yo los voy a estar mirando para respetar los 3 minutos, así todos pueden tener su participación, ¿sí? Buenas tardes, soy Ricardo Rosano, vivo en Tacuarembó, y en primer lugar quiero felicitar las exposiciones que he escuchado, la verdad que son muy buenas y van en sentido contrario, en algunos aspectos por lo menos, a algunas exposiciones que he escuchado en territorio, ¿verdad? El proyecto Tambor está muy cercano a la ciudad de Tacuarembó, y bueno, yo he escuchado, por ejemplo,
de que va contra un modelo de desarrollo de la zona el que vengan capitales extranjeros que produzcan algo que se va para el exterior. Y yo cuando escucho esas cosas veo que en la zona hay muchos establecimientos de cría ganadera que son de capitales extranjeros que producen carne que la mayoría se va para el exterior. Entonces me digo, caramba, ¿y por qué pensamos solo en esto nuevo y no pensamos en lo que está, que justamente es lo que están criticando? Yo cuando escuchaba a Gerardo Leiger, la verdad que me impactó lo que él dijo por la claridad que transmitió, ¿verdad? ¿Cómo transmiten estos discursos temores? La gente en la zona está atemorizada con un discurso prácticamente. Yo escuché a alguien decir hace muy poco, el agua del acuífero no se puede tocar. Sin embargo, prácticamente junto a esta persona, otra decía que para la ganadería no es la solución el tajamar que retiene el agua de lluvia, porque se puede secar, tienen que ir al acuífero. Entonces, prioridad para el ganado, pero no para otra cosa. Son todas cuestiones productivas de lucro, repito, en muchos casos para capitales extranjeros. Entonces digo, yo aplaudo esta ponencia porque la verdad que como que me sirve de balance de muchas cosas que he estado escuchando y hoy escucho algo mucho más racional, más serio, más sólido. Muchas gracias. Gracias. No, primero felicitar la iniciativa de abrir un debate sobre este tema y en segundo lugar agradecer a los panelistas, que es un lujo tenerlos acá. No es una caricia de amigo, es un reconocimiento objetivo. Y voy a hacer dos preguntas que no van en línea con lo que se viene conversando, que me parece más importante, así que si las quieren postergar o dejar de lado, está bien. Pero tengo la inquietud de saber cuál es el grado, el nivel de avance que el abordaje de estas temáticas tienen en los países de la región, particularmente en Argentina y Brasil, si es que tenemos información al respecto, para poder analizar cuál es la situación de Uruguay en tiempo y espacio, digamos. Y en segundo lugar, la inquietud de saber cuáles son los capitales que se están movilizando y arriesgando en invertir en estos temas en el mundo y cuál es su procedencia. Si tenemos información también al respecto. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, Juan Carlos Herrera, me ha tocado tener distintos roles justo en estos tres temas en los gobiernos del Frente, tanto en UTE como en OCE, como en ANCAP. Así que primero agradecer a Gerardo, a Verónica, a Ramón por las exposiciones. Creo que Ramón puso el foco donde hay que ponerlo, con mucho dato y con una valentía importante, por lo que voy a decir ahora, y que es un tema de agenda que se nos viene y que si nosotros nos toca gobernar el próximo periodo, es un tema que tenemos que tenerlo no solo presente, sino estudiarlo a fondo. Por la última pregunta que voy a dejar al final, que no es una pregunta, es una reflexión para que todos lo pensemos. Un punto, a mi juicio, muy importante que hace Ramón y que me ha tocado a mí por estar siempre en empresas públicas, ¿cuál va a ser el rol de las empresas públicas? Yo creo que no podemos ignorar ese tema. Ramón pone un tema arriba de la mesa que dice, bueno, UTE y ANCAP deberían de seguir separadas, no deberíamos de juntarlas. En el mundo, las empresas energéticas públicas, como en Francia, por ejemplo, Total, etcétera, Total Petroleum, hoy es Total Energies, ¿sí? Juntaron todas las energías en una empresa. Yo no sé si van a estar los votos para hacerlo o no, y qué gobernanza darle
pero algo hay que hacer, de eso estoy segurísimo. Creo que desde el punto de vista de la izquierda nosotros tenemos que pensar ese tema. Voy redondeando. Se me acaba el tiempo, pero bueno, voy a dejar una cosa planteada nada más porque creo que se resolvió ayer con la lluvia. Pero todo este tema del cambio climático, todo el tema del uso del agua potable y de la calidad del agua potable, ¿cómo lo vamos a vincular con el tema del hidrógeno verde y del uso del agua para el hidrógeno verde? No es para responderlo, es una reflexión que dejo para decir, bueno, ¿cómo la izquierda se va a parar frente a este tema? Gracias. Hola, comando, voy a tratar de hablar 3 minutos. Creo que no se puede ir de 0 a 100. Intentamos plantear... Leo, el aludido por Vero. Intentamos plantear en el programa la idea de que tenemos que plantearnos una transición ecológica, básicamente porque muchos creemos que está en curso en el mundo, nos guste o no. Podrá ser justa, si es de izquierda, o será transición ecológica a secas. Y ahí está para nosotros la cuestión. Creo que Uruguay no va a poder resolver los problemas globales del calentamiento. Creo que sí tenemos que pensar cómo nos movemos y aportamos lo que podamos, pero no sería algo ni siquiera para... digamos, no tenemos el tamaño y la importancia geopolítica como para mover la aguja. Nos afecta, creo que la adaptación es un desafío y simplemente quiero poner un elemento sobre la mesa. Así como estamos hablando de la integralidad, de procesos y complejidades, en esta transición no podemos empezar por todos lados, pero entiendo que hay un elemento importante y es que el agua no anda en ómnibus. El agua no llega directo a los acuíferos, el agua no llega, va a los cursos de agua un pedacito y se va. Hay algo en el medio que se llama suelo, que es una función ecosistémica, capaz que podríamos llegar a las cuentas ambientales algún día, pero la función básicamente es una esponja que absorbe y va, filtra cursos de agua, acuíferos. Si esa esponja está finita, si está muy degradada, el agua escurre poco, o sea, escurre mucho, se absorbe poco, se va rápido al río, al curso de agua, y se va como taponazo, inundación mediante. Y además con una erosión de suelo muy elevada. Nosotros estamos hoy con un proceso de pérdida de calidad de suelo elevado, significativamente elevado, con una tasa admitida muy elevada. Por eso planteamos como una idea concreta ir hacia una nueva generación de planes de uso y manejo del suelo. Le llamamos hasta PUM 3, porque nos parece que tiene 3.0, que tiene punch. Pero creemos que es absolutamente necesario, porque, como bien dice Ramón, este uso adicional del agua es pequeño comparado con otro. Tengo 30 segundos. Pero es adicional cuando además tenemos muy subestimado todos los demás, con poca información, y nos pegó una crisis en la frente, y no sabíamos bien cómo manejarla, ni esta improvisación brutal, pero hubiera sido difícil manejarla si nos hubiera tocado por la información que tenemos. Entonces, lo que quiero traer es un elemento, y es el suelo asociado al proceso hidrológico, porque vamos a agregar un uso, y porque el suelo en Uruguay es básicamente privado. Entonces, algo vamos a tener que pensar ahí. O dejamos que cada uno produzca como le parece, básicamente como está sucediendo en buena parte del territorio, ¿no? Entonces, hay aspectos ahí a pensar para terminar de completar. Y la pregunta concreta es, en esta lógica, va a haber que recuperar, va a haber que reglamentar. Entonces, muchas veces es más fácil avanzar con instrumentos económicos y sistemas de estímulo que con el palo. Me pregunto, el canon del agua, en un emprendimiento que parece tan rentable con estas inversiones, no sería un instrumento, pero ojo, porque podemos correr de la tentación de pasarlo a todas rentas generales. No deberíamos pensar que parte de ese instrumento económico nos debería servir para cuidar esos suelos, para seguir teniendo agua, para mantener el uso y no matar la gallina de los huevos de oro. Vamos a ir con un par de intervenciones de compañeras y compañeros que están por Zoom. Alicia Escarlata pidió la palabra.
Alicia, no te estamos escuchando. No, no te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. A ver. No. Bueno, tenemos a la Alicia Artigas. Estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. La verdad que me perdí la primer parte de la intervención de Gerardo, pero asumo que entendí lo que más o menos por dónde iba por los comentarios. Quería hacer dos comentarios sobre algunas cosas que se dijeron. Uno es el miedo a lo desconocido que los seres humanos tenemos naturalmente, o sea, esas cosas que nos pasan. El otro es el viejo síndrome de Not in my backyard, que bueno, que es, yo sí quiero todo esto, pero no en mi pueblo, no en mi casa, no a la vuelta de la esquina, que lo pongan lejos, como pasa con muchas cosas. Y eso creo que lo primero se combate con información, mucha información, y lo segundo con participación. No nos olvidemos de eso para todos estos procesos que son de temas sumamente complejos. Y después quería hacer unas preguntas. La primera es, ¿qué queremos para nuestro país? Esto de descarbonizar y del hidrógeno verde, ¿es para descarbonizar nuestra economía, para cambiar los motores a combustión nuestros, o es solo para exportar? Para pues si no, todo es exportar recursos naturales en distintos envoltorios, pero ¿sirve para nosotros? ¿Vamos a descarbonizar nuestra producción y nuestros motores? El segundo es, no es lo mismo este tipo de planteos si participa el Estado, planifica el Estado, o si solamente el Estado chifla y dice, vengan todos, acomódense acá que hay lugar. Es bien distinto. ¿Qué dicen UTE y ANCAP en esto? ¿Van a liderar el proceso o van a mirar pasar la pelota? Es un asunto no menor. Y el tercero es con qué otros usos compite, porque todos estos recursos, estos lugares, el espacio que ocupan y todo un montón de cosas y condiciones que hay, tienen que ver con eso, con la competencia de usos del suelo. Y hay directrices nacionales de ordenamiento territorial que apuntan un poco a cómo se dirimen este tipo de lógicas. Ramón mencionó la evaluación ambiental estratégica, que sería una herramienta para evaluar cuál sería el impacto del sector en el territorio. Y bueno, y si se decide hacerlo, ¿en dónde? ¿En qué zonas? ¿Con qué criterios? Vamos a utilizar criterios de reequilibrios territoriales, de mejorar zonas que están retrasadas. ¿Cómo vamos a hacer la gestión de eventualmente cuencas y demás que tienen vínculos con otros países? Y bueno, y una propuesta que más que digo, estas preguntas son preguntas que yo me hago y les comparto, y creo que también necesitamos planificar todo el proceso, ¿no? Suponiendo que un gobierno de izquierda hubiéramos tenido la continuidad, hubiéramos seguido planificando este proceso, porque este gobierno lo que está haciendo, obviamente, no cree en la planificación, y por eso es imperioso que nosotros sí tengamos un plan para encarar este tema que es sumamente importante y es novedoso, riesgoso, todo lo demás, y queremos tenerlo planificado, y creo que eso es un debe que tenemos para este programa de gobierno, y bueno, hay que embarcarse en eso. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Sí, me sumo a los saludos, el reconocimiento de los compañeros al panel. Me parece que es un panel de primer nivel, sinceramente. Yo tengo algunas dudas, pero voy a dar opinión. Opinión a partir de lo que nos han informado los compañeros. En primer lugar, el acierto del programa del Frente Amplio de plantear una transición ecológica justa.
Me parece que nos colocan el desafío y nos dice, la transición ecológica existe, tenemos que tratar de que sea justa. Primero, un acierto, es una oportunidad del actual programa del Frente Amplio. Segundo, mucha atención al ejemplo que puso el canario Rosano. Mucha atención. Y es absolutamente compatible con lo que plantea Ramón. Vos no tenés un problema de ir hacia esto, pero el caso a caso es lo que debe primar, y por supuesto tiene que haber, como existe en la normativa uruguaya, después la normativa existe, después puede haber mayor o menor celo técnico, y hay decisiones políticas en los ministerios, en las instituciones, que hacen más flexibles o más exigentes los planes ambientales previos, que son requisitos de cualquier tipo de inversión. Esto ya existe en el Uruguay, o sea, el ordenamiento jurídico uruguayo, las políticas públicas son posibles. Vos las podés hacer o no las podés hacer. Yo creo que esto, el gobierno actual le ha dado demasiado protagonismo al sector privado. Pero entonces, transición ecológica justa. La matriz productiva que decimos la tenemos que cambiar. Bueno, ¿cambiar hacia dónde? En lo que nos planteó Gerardo al comienzo, de la cuestión geopolítica, ¿no será, como nos planteó Ramón, una oportunidad para decirnos, estás negociando con un país que tiene una huella de carbón que es esta, neutra, y que puede aportar eso como calidad y como de sus productos? Y invito a las compañeras y a los compañeros a veces a tener el cuidado y la cautela cuando decimos frases que después no tienen un contenido o tienen un contenido que nos complican. Yo he escuchado a queridas compañeras y compañeros de izquierda plantear como un problema que exportamos agua. Entonces yo te felicito, Ramón, que hayas tomado ese tema, porque me parece que es una muy mala forma de discutir la transición ecológica justa. Y termino diciendo con algo muy importante. Es importantísimo que gane el Frente, para cambiar las penurias que pasa la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. El Frente tiene que ganar porque a partir del triunfo del Frente es posible revertir de que se siga gobernando para la malla oro. Dentro de eso, no es menor que en algunos temas tenemos que tener políticas de Estado. Y tenemos que reconocer que el Frente Amplio en el gobierno en esto logró políticas de Estado. Y si logramos políticas de Estado con cierto acuerdo sustentable en lo que fue la incorporación de las energías renovables, si le damos un gran aporte y una incidencia mucho mayor a la ciencia uruguaya, es posible que con esa cabeza hagamos una transición ecológica justa y tengamos una política de Estado que nos permita no quedar atrás, sino inclusive ir adelante en algo que el mundo va a hacer, que es la transición ecológica con hidrógeno verde. Nada más. Muchas gracias, Gerardo. Nos quedan 3 intervenciones y damos cierre, así podemos pasar a que respondan y no la hacemos muy eterna. ¿Ah, tú no? ¿Tú me has traído? Entonces me queda Hola, mi nombre es Patricia y es una reflexión más que nada para Ramón y es algo que me parece difícil de medir, ¿no? O sea, porque los sitios afectados, los sitios donde se instalarían, si se instalan, por ejemplo, sobre pastizales o sobre campo natural, digamos, son sitios que tienen la capacidad de captar carbono de manera natural y de quitar CO2 del aire, ¿no? En este momento tenemos una cantidad de políticas dirigidas a la preservación del campo natural, estamos pensando en la segunda generación de PUMS, o sea, de los planes de uso y manejo de suelos, o sea, el suelo degradado, con todos los problemas que tenemos de degradación. Entonces, digamos, no sé si no habría que agregarle a tu listadito un lucro cesante, a tu huella ambiental, un lucro cesante de todo ese carbono que no se va a estar captando de manera natural por preservar el pastizal. Gracias. Vamos con la última intervención. Sí, bueno, perdóname, después me cae la boca. No, es una pregunta, ¿no?, que me ocurrió en esto. ¿Hay un límite
de extracción de volumen de agua, por ejemplo, del subsuelo. O sea, lo que pasó en las últimas semanas, una situación de emergencia de agua. Eso para mí fue como una alarma, pero despiértanse. Si eso se repite, o si eso se proyecta en el futuro, yo creo que tenemos que tener respuestas y tenemos en estas situaciones quizás tener un reglamento que impide a determinadas empresas, por ejemplo, seguir o extrayendo agua o reducirlo por lo menos, o sea, controlar la extracción de agua, todas esas cosas deberíamos pensar para futuras situaciones de emergencia, porque esto va a volver. Pasamos ahora a los expositores para que respondan. Algunas preguntas escritas. Gracias, bueno, a ver, está contando. Mira, unas preguntas escritas en el chat. No, ya abajo acá. No, tenemos un saludito. Tenemos un saludo. Y tenemos a Adriana Epifanio, perdón, me voy a correr para no tapar a nadie. Dice: lo poco estudiado es la exportación de agua proveniente de acuíferos, porque no tenemos estudios profundos sobre los acuíferos y por tanto no sabemos su afectación en el largo plazo, que es su ritmo natural de recarga. ¿Algo más? No. Bueno, muy bien. Sí, después había unos comentarios de Gonzalo Tancredi ahí totalmente. Me están esperando efectivamente en un piso, pero, y no precisamente en Montevideo, pero bueno, a ver, mi desafío es ahora con la riqueza de comentarios que hubo y la variedad de comentarios que hubo, cómo no tomarme demasiado tiempo. A ver, Beate, yo te entiendo, efectivamente me parece sumamente valioso que te plantees y que cuestiones, porque de ahí que salen las cosas. Lo que yo comparto contigo es que hoy tenemos el IPCC, que es un espacio creado por Naciones Unidas, donde están los mejores científicos que tenemos en los 195 países de Naciones Unidas para analizar toda la información científica que existe, y analizan esa información que tú decís y concluyen, tanto el IPCC como la Agencia Internacional de Energía, como la Agencia Internacional de Energías Renovables, concluyen lo contrario de lo que tú decís, es decir, concluyen que efectivamente, a pesar de esos desafíos, los impactos son muy menores y la reducción de las emisiones que se lograrían con hidrógeno verde son extraordinariamente importantes, o sea, no son globalmente el 100%, pero son superiores al 99%, es decir, los impactos se analizan y concluyen. Yo comparto simplemente lo que dicen estos organismos que analizan permanentemente datos, que saben mucho más que yo de esas cosas. Silvia, yo creo que es muy importante lo que planteabas. Silvia, ¿está por ahí o se fue? Ahí está, sí. A ver, el gran tema es el reciclaje, ese es el gran tema. Ese argumento que se da mucho en el mundo todavía de que es imposible hacer la transición a las energías renovables porque se precisa tanta cantidad de materias primas y de hierro y no sé cuánto, que es imposible hacer todos los molinos de viento que se precisan. Esa es una lógica de la economía lineal, no de la economía circular. Entonces, el gran tema es que si vos reciclás efectivamente todos esos parques eólicos cuando llegan al final de su vida útil, o los parques fotovoltaicos, el resultado es completamente diferente. O sea, lo reutilizás efectivamente para otras. Y ese es el gran desafío. O sea, si no pasamos una economía circular, basada no solamente, como decía Vero, en la forma de producción, sino sobre todo en la forma de consumo, no sé si lo decíamos, pero no sé si estamos realmente en el horno. O sea, ese es el camino, si no, no hay futuro. Sobre los capitales extranjeros que planteaba, perdón, no me acuerdo tu nombre, Ricardo. A ver, yo creo que el tema es siempre el mismo, ¿no? O sea, si viene capital extranjero para ponerse al servicio de la política energética pública, bienvenido sea. Mientras que lo sepamos controlar y lo que viene va en el sentido que nosotros queremos, bueno, bárbaro. Ahora, eso no me asusta. Lo que me asusta es cuando, por ejemplo, ahora viene el capital extranjero a proponernos el problema y la solución. Ahí sí estoy preocupado, porque ¿dónde está el liderazgo de las políticas públicas y el bien común a preservar? Perdón, porque esta era una opinión política, perdón. Me pongo serio, el cacerol has creado una cantidad que dijeron una cantidad de cosas positivas que agradezco, no valen porque son amigos. Esas cosas no valen, lo veían recién con Vero, decíamos eso. Pero sobre el avance en la región, el país que está de lejos más avanzado es Chile, de lejos. Chile, de lejos. Chile, mira, acaban de crear un centro, voy a hablar sobre esto, acaban de crear un centro de investigación que metieron 60
investigadores universitarios, le dieron 10 millones de dólares por año, solamente lo que conocemos del presupuesto actual, ¿no? Lo que significa 10 millones de dólares, lo que significaría 10 millones de dólares para la ciencia uruguaya. Bueno, ese es el nivel de lo que está haciendo Chile. Tiene una cadena extraordinaria, desde las políticas públicas y cómo han atraído los actores privados, de lejos el que está más avanzado. Panamá está avanzando mucho en un green hub, como dicen ellos, o sea, ellos son, a través del canal de Panamá, se sienten que van a ser muy importantes en llevar el hidrógeno verde y derivados a toda la cadena marítima. De hecho, el presidente de la Organización Marítima Internacional es un panameño que está muy, muy involucrado con ese tipo de cosas. Y después te diría que eso es lo más sólido que tenemos. Argentina, ¿quién va a meter 10.000 millones de dólares en Argentina? Y tiene un recurso 10.000 veces mejor que el nuestro. Colombia tiene algunos problemas. Y menos el Banco Central. Hablando de incertidumbre, ¿dónde estamos parados? Colombia también, Petro tiene una postura muy fuerte en la transición ecológica y en particular el rol de hidrógeno verde, pero ellos tienen algunas dificultades, en particular no tienen tanta CO2 sustentable como tenemos nosotros. Yo creo que no estamos mal nosotros en relación a todo eso, ¿no? Bien, eso es sobre la región, y después preguntabas algo más. Sobre los capitales agregando en el mundo. ¿Qué capitales agregando en el mundo? Bueno, a ver, los más interesados en todo esto son algunos países, algunas economías importantes, principales economías, que no tienen recursos propios como para poder satisfacer sus necesidades energéticas de manera sustentable. Por ejemplo, países como Corea, fundamentalmente Corea, Japón y Alemania, que no tienen territorio suficiente ni recursos naturales suficientes como para salir de los combustibles fósiles, y que ellos serían grandes importadores, y por lo tanto están muy interesados en desarrollar un mercado de hidrógeno verde, y ellos están invirtiendo muchísimo. Incluso hay fondos europeos ahora, como hoy en día producir hidrógeno verde es más caro que el hidrógeno gris, entonces lo que hacen una doble licitación. Le dicen a los que pueden producir hidrógeno verde, ¿cuál sería el mínimo precio que vos querrías cobrar por esto? Y a los compradores le dicen, ¿cuál es el máximo precio que vos podés pagar? Y la diferencia la ponen ellos, digamos, ¿no? Para generar un mercado. Ya eso se ha hecho en otros casos, y han desarrollado escala, sobre todo escala, como para poder desarrollar más tecnología y reducir costos. ¿No? Juanca hablaba de las empresas públicas. ¿Qué puedo decirte? Totalmente de acuerdo. Juanca, ¿dónde estás? ¿Está por allá? ¿Dónde estás? Ah, ya, perdón. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Absolutamente. Y sobre el gran tema que planteabas, el agua y el hidrógeno verde, lo plantearon varios también lo mismo, lo planteaba también Leo, también lo mismo. Yo creo que el tema acá central para el agua es más dinero para investigación y desarrollo. O sea, no sabemos nada sobre nuestros acuíferos subterráneos, no sabemos, pero no lo digo yo porque yo no soy nadie, pero lo he hablado con los expertos que tenemos en el tema, y no tenemos ningún conocimiento sobre las recargas. Es mucho más ensayo y error. Tenemos, hoy en día sí, el acuífero Guaní bastante estudiado desde hace unos años, y tenemos 2 o 3 más, Raigón, y no quiero equivocarme en meter la pata, pero sobre la cantidad, sobre el fenómeno hidrológico en sí, de la recarga, de su estabilización, sabemos muy poco. Tenemos que realmente, creo que para mí, el gran aprendizaje de este episodio es que tenemos que agregar mucha más información que no tenemos sobre el tema. Leo hablaba también, sí, bueno, yo sobre Leo también quiero comentar que una coincidencia que tenemos, me gusta mucho que el programa de Frente Amplio hable de transición, porque muchas veces se habla del modelo de desarrollo sostenible, y yo qué sé cuál es el modelo de desarrollo sostenible, lo descubriremos el día que lleguemos. O sea, lo importante es el tránsito. No quiero decir que el camino es la recompensa, pero lo importante es el camino, que iniciemos, y cuál es el rumbo es el que vamos. ¿Dónde vamos a llegar? Lo descubriremos cuando lleguemos, porque realmente esto es la construcción de algo novedoso. Cito una frase que repito siempre, citando al quien me la enseñó, que es el señor Álvaro García, que hoy en día todos los países somos países en desarrollo, porque tenemos que desarrollar una nueva economía, un nuevo modelo de producción y de consumo. Algunos tienen más oportunidades, tienen más capitales, tienen más conocimiento. Ya sé que vos la robaste, sí, pero yo ahí te la digo que es tuya. Y bueno, entonces creo que ese tema de que en realidad es una transición, me parece que es absolutamente central. También hablabas, bueno, lo del canon, ¿no? O sea, conozco un caso bien interesante que lo estudié ahora por una cuestión circunstancial, que Panamá tiene un canon del agua, ¿no? Y claro, si hablamos del canon para esto,
a mí me parece muy bien. Tenemos que ponerle canon al arroz. Y tenemos que ponerle canon al agua para las vacas. Porque si no, ¿por qué a uno le cobramos y a otro no le cobramos? ¿Cuál sería la lógica? Sobre todo cuando hay ciertas cosas que son más extractivistas que otras, las que van en la buena dirección, las cobramos, y las que, o sea, seríamos, no sé, no solamente injustos, sino además daríamos las señales de mercado equivocadas. Estamos dando los incentivos incorrectos. Ahora, ¿quién se anima a ponerle el canon al arroz y a la agricultura, a la ganadería, con todos los subsidios que se tienen, ¿no? Pero ¿quién se animaría a ponerse? ¿Nosotros vamos a animar a hacer una cosa así? ¿Nos vamos a meter en el programa Frente Amplio? No sé, tenemos que pensarlo 3 veces, me parece, ¿no? Lo digo simplemente esto, el canon en Panamá, que son $0,033 por metro cúbico, muchos sectores productivos la pelean a muerte, porque dicen que es muy alto. Yo hice la cuenta, para el hidrógeno verde son nada, ¿no? O sea, es algo que no impacta absolutamente en nada en la estructura de costos del hidrógeno verde. O sea, nuevamente, bueno, si para producir una tonelada de hidrógeno verde precisas 20 metros cúbicos, para producir una tonelada de arroz precisas 800 metros cúbicos, está claro. Si pones un canon, ¿cómo se va a ir? Me decía Vero también, iba a ir la producción a OCE, ¿no? O sea, en Panamá, las empresas públicas y privadas pagan por sacar agua para potabilizar para el consumo humano, y eso se integra dentro del consumo, del costo del agua, y lo cual está muy bien, me parece, para tener un concepto de lo que implica el impacto sobre el ambiente. Alicia, sí, Alicia Artigas, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo hemos hablado muchas veces. El tema del miedo a lo desconocido y del NIMBYs se arregla claramente con mucha más participación e información, absolutamente. La pregunta que me hacía Alicia sobre cuánto sería para el mercado local y cuánto para exportar, igual es una decisión que tenemos que tomar como gobierno el día que gobernemos. O sea, ¿cuánto queremos destinar a todo esto para el mercado local? La propuesta del gobierno actual es que con el 40% de lo que se producía en el 2040 es suficiente para prácticamente cumplir con todas las necesidades de transporte, ¿no? O sea, entre la electromovilidad y el hidrógeno verde, para los camiones, ómnibus, autos y para barcos, es suficiente con lo que sería esa producción, y el resto sería para generar divisas para exportar. Pero bueno, eso es una propuesta, nosotros tenemos que discutirla. Pero sobre todo quiero mencionar, y ya casi termino, perdón, otra cosa que decía Alicia que me parece central, y acá no es que le quiero pasar la mano por el lomo a mi amigo Álvaro, pero creo que para mí uno de los grandes cambios de este gobierno en relación a los nuestros es la ausencia de planificación como concepto. Y como concepto, porque yo siempre cuento la anécdota de Fernando, ¿no? Cuando Fernando Isabela, cuando le fue a preguntar, bueno, ¿y quién va a quedar en lugar mío como director de planificación? Y la respuesta del director actual fue, nadie. El que planifica mejor es el mercado. Es el mejor asignador de recursos. Entonces, esa diferencia conceptual, absolutamente diferente, entre que el mercado con alguna regulación es el que mejor asigna recursos, mientras contra una visión de una planificación estratégica, pensando y colocando en el centro los bienes públicos y los objetivos colectivos, esa es una diferencia para mí extraordinariamente importante de cuál es el rol del Estado, de cuál es el rol de lo colectivo versus la libertad responsable. Exactamente. Bien. Y para terminar, Gerardo, sos un Gerardo, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, así que no quiero agregar absolutamente nada. Lo último que decía Patricia, en el fondo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Patricia, o sea, los molinos eólicos no me preocupan para nada, el impacto sobre el territorio es claramente mínimo, hay que hacer 2 o 3 cosas, tener cuidado sobre los corredores de aves migratorias y no mucho más que eso. Pero los parques fotovoltaicos sí tienen un impacto, porque tiene un factor de ocupación del suelo importante, pero una cosa muy importante es decir esto. 2 cosas quiero decirte. 3. La primera es, rapidito las 3, con eso termino, prometo, perdón. La primera, entre los paneles siempre hay espacio. Los paneles están entre 1 y 3 metros de altura. Eso quiere decir que el agua llega abajo de ese techo y que el sol llega, cuando se va moviendo, siempre abajo de ese techo. O sea, siempre el suelo y todo el suelo tiene agua y tiene sol. Lo que no quiere decir que no haya un impacto sobre el ecosistema, por supuesto que lo hay, pero no es lo mismo, por ejemplo, que instalar un monte artificial, donde el impacto es extraordinario. Un parque fotovoltaico no toma nada del ambiente, sino no chupa agua, no chupa nutrientes del ambiente. Entonces,
Eso no quiere decir que no haya un impacto importante sobre los pastizales, por supuesto que lo hay, muy destructor. Pero nuevamente, estamos hablando de una superficie que en el peor de los casos, si se lleva adelante la más ambiciosa de las hojas de ruta, en el peor de los casos estamos hablando de una superficie que es el 2% de lo que es actualmente la superficie ocupada por los montes comerciales. Entonces tampoco es que... Ahora, y lo último que digo es que hay soluciones muy interesantes de parques fotovoltaicos que preservan los ecosistemas. Hay, por ejemplo, en Chile yo me encontré con gente que hace cosas extraordinarias para realmente preservar lo más posible plantando en el medio, haciendo una cantidad de cosas muy buenas sobre los drenajes, sobre una cantidad de cosas que realmente el impacto es lo menor posible, y no tengo ninguna duda que si vamos a ir a un camino en el cual se instalan 10 gigavatios de parque fotovoltaico, tenemos que exigir que se hagan de una forma que sea lo más sostenible que se pueda, digamos, ¿no? Pero pues está... Bueno, no voy a ser tan ordenada como Ramón y tampoco pretendo contestar las preguntas, que un montón no tengo respuesta. Pero volviendo al principio, y ante esto, ¿no? El mundo cambiante, los mayores niveles de incertidumbre, las crisis, la crisis energética es una crisis climática, la crisis energética es parte también de cómo la humanidad se desafía a pensar de qué forma vamos a sostener la demanda energética para poder seguir desarrollando la vida en la Tierra. Pero bueno, no es la demanda solamente energética, sino que tenemos la demanda de alimentos, tenemos... La vida sobre el planeta es compleja, la naturaleza es compleja, y ante todas esas complejidades, pensar soluciones únicas o fáciles obviamente no es el camino, ¿no? Muchas veces se intenta, ante estas iniciativas, estos posibles proyectos o posibles líneas que intentan innovar a través de buscar soluciones innovadoras a los problemas actuales y futuros, se tiende a la caricaturización o a simplificar cuáles son sus bondades y cuáles son sus prejuicios y cuáles son los problemas que pueden causar. Ante esto necesitamos más conocimiento, más desarrollo de la investigación básica, más desarrollo del conocimiento nacional sobre los acuíferos, sobre las características del suelo, sobre la biodiversidad, sobre los pastizales. Cómo Uruguay necesita desarrollar mucho más su investigación científica, su conocimiento del territorio, su conocimiento de sus bienes comunes y de sus riquezas naturales, ¿no? El pastizal es un muy buen fijador de carbono, mucho mejor que los bosques, y esto es un discurso que cambió hace relativamente poco. Obviamente el mercado también incide en la dirección de la investigación, ¿no? A nivel internacional, y eso genera problemas. Bueno, ahí la necesidad de generar investigación genuina a nivel nacional, desarrollar conocimiento, es central para poder tener un poco menos de miedo a estas cosas que se vienen y a las que no nos podemos negar pensarlas, analizarlas, y obviamente analizarlas con un criterio, y si somos un partido de izquierda las vamos a analizar con un criterio de izquierda, ¿no? Para que tengan un desarrollo que sea sostenible, que sea justo, que no solo el mercado decida para quiénes van los beneficios y quién queda con la carga en la espalda de los problemas que genera, ¿no? Y ahí el tema de la transición ecológica, o de pensar en la transición, ¿no? Hacia dónde queremos ir, y eso es también tener claro qué modelo de desarrollo o qué es el desarrollo para el Frente Amplio, qué implica, y eso está claro en el programa, hacia dónde queremos ir, qué valores tenemos, sobre qué sostenemos nuestras propuestas programáticas. Y obviamente no hay una respuesta única, no hay una única solución, no va a ser el hidrógeno verde lo único que lleve a resolver el problema del cambio climático, y ahí en ese caso tenemos que animarnos como país chico que somos, y como país en una región
bueno, una región también con sus incertidumbres y cambiante, tenemos que animarnos en pensar en diversificar, en lograr, así como cambiamos la matriz energética, pero en realidad lo que hicimos fue diversificarla, ¿no? Creamos bastante diferentes tipos de producción de energía, lo mismo que tenemos que hacer a nivel de la producción. No podemos, entiendo yo, seguir siendo un país que solo produce bienes primarios. Tenemos que lograr encadenar nuestra economía en base a lo que producimos, lograr desarrollar otras líneas de producción, y siempre pensando en la diversificación de eso. Uruguay, es lo que siempre se dice, y lo dicen los economistas, tendría la capacidad de generar productos de calidad y de buena calidad para determinados mercados. Eso exige que conozcamos mucho la capacidad de Uruguay para producir, cuáles son la capacidad de los bienes y de los recursos naturales que tenemos para poder producir, pero poder producir en el tiempo y de manera sostenida. Entonces, ante estas novedades y estas líneas que vienen, un rol muy importante del Estado, el rol importante que tienen que tener las empresas públicas en torno a esto, y como somos de izquierda creemos que no tiene que ser el mercado el que dirija esto, sino que tiene que haber un componente del Estado fuerte en la planificación, en decidir cómo tiene que ser la ocupación del suelo, en poner reglas claras que permitan que el desarrollo sea justo, ¿no? Y reglas claras implican también un costo grande para el Estado, porque al mismo tiempo que establecemos reglas necesitamos poder controlarlas. Poner un canon del agua implica, primero, desarrollar mucho conocimiento en torno a el agua profunda, en torno a las características del agua superficial, en torno a las tecnologías que se pueden utilizar para eso, pero tenemos que tener, en caso de que se implemente y que se lleve adelante, la capacidad de poder controlarlo, ¿no? Porque inmediatamente en que lo logremos, en que si lo queremos establecer, lo establecemos, tenemos que tener mecanismos claros y potentes para poder controlarlos. Eso requiere de un Estado fuerte, eso requiere de capacidades también nacionales para poder desarrollar todo eso. Yo me quedo por acá y obviamente hago la invitación a que sigamos compartiendo las propuestas programáticas, discutiéndolas, pensándolas y buscando cómo generamos el mejor programa y el mejor proyecto de país para que bueno, la población pueda elegir y tener claridad entre dos proyectos de país que se van a enfrentar en las próximas elecciones, y bueno, esperemos poder ganar nuevamente. Gracias. Muchas gracias a Ramón y a Verónica, y antes de hacer el cierre, que le voy a pasar la palabra a Álvaro, quería hacer un comentario yo, porque no me parece casual que yo vuelva a participar en una instancia como esta, en el mes aniversario de Plataforma, que quizás acá no estaban todos, pero hace 4 años en La Estacada, si no me equivoco, estuvimos haciendo la inauguración del espacio y también tuve el honor de presentar. Agradezco a Ana por la invitación y quería hacer como una conexión un poco con lo que fueron mis palabras en aquel momento, porque este tema obviamente que nos trae muchas preocupaciones. Yo como mujer joven me siento preocupada y obviamente pienso en un futuro y me cuesta verlo a veces con cierto optimismo, pero tengo esperanzas, y recuerdo que en el momento que hice la presentación allá en La Estacada, citaba una retirada de Álvaro, que es la del 2003, que hablaba sobre su proyección al 2016, y empezaba diciendo, tiempos mejores, buscando tiempos mejores se nos va la vida. ¿Se nos va la vida? ¿Por qué no mejor pensar que se nos viene, que la vida se nos viene? Y también decía, brindamos porque hoy vida es esperanza, y creo que tenemos que aferrarnos a eso, trabajar como izquierda desde ahí, y como plataforma ser el cambio. Así que con esto cierro mi participación y le doy la palabra a Álvaro. Bueno, hablando de agua, y retomando con esto que decía Micaela recién, creo que siempre tenemos que tener la mirada de la mitad del vaso lleno, y no perder esa mirada optimista. Yo creo que muchas veces tenemos esa sensación, sobre todo haciendo referencia a lo que decía Gerardo en sus primeras palabras, a que el mundo va a una
a una destrucción o a una autodestrucción de la raza humana. Creo que tenemos que cambiar ese foco. Yo estoy del lado de los optimistas. Y por supuesto que tiene riesgo ser optimista. Y tiene riesgo de la incertidumbre en primer lugar. Y tomamos riesgos en ese sentido. Y aparecen apuestas que pueden ser mágicas, pero que solo tenemos que hacerlas pasar a través del tamiz de la ciencia, del conocimiento, de las nuevas tecnologías para poder analizarlas con mayor profundidad y efectivamente determinar si van a ser soluciones o van a ser más problemas. Yo quería hacer mención simplemente a 3 o 4 puntos que me parecen fundamentales. Hoy en día en el mundo no podemos tener una mirada parcial de las cosas. Capaz que era más fácil en otro momento. En los años 80, la economía, los 80, los 90, la economía parecía resolver todos los problemas. Hoy, este gobierno se piensa que la economía soluciona todos los problemas. En los años 80 teníamos superministros de economía, como el ministro Cavallo. Hoy, lamentablemente, tenemos un Cavallo recargado, que no solamente, del otro lado del río, que no solamente quiere hacer una convertibilidad, que fue osada, sin eliminar el peso, sino que quieren eliminar el peso y el Banco Central. Es increíble, digamos, las cosas que puede llegar a escuchar, y más increíble es que, en función de un deterioro importante de lo que es la calidad política en Argentina, estas propuestas tengan el respaldo que han tenido en los últimos días. No se puede mirar de manera separada. No podemos mirar solo el ambiente sin mirar lo económico y lo social. No podemos mirar solo lo social, lo digo desde la izquierda, no podemos mirar solo lo social sin considerar lo económico y sin considerar, por supuesto, lo ambiental. Y nosotros en el programa trabajamos mucho la cuarta dimensión del desarrollo, que es la dimensión cultural. Hubiera sido demasiado pedirle a las Naciones Unidas, a esos 193 países que pusieron esa agenda, que yo la defiendo, porque creo que es la agenda más sensata que hoy existe en el mundo. Hay gente que niega el cambio climático. Hay gente que niega estas cosas que están sucediendo. Hay gente que niega la gráfica que presentaba allí Ramón. Y esto arrancó hace 40, 50 años, ¿verdad? Bueno, es increíble, pero digamos, no podemos mirar el mundo por separado. Tenemos que mirar las cosas juntas. Es un esfuerzo mucho mayor, pero es imprescindible. En segundo lugar, no podemos mirar el mundo hasta acá. Tenemos que mirar a largo plazo. Por más incertidumbre que exista, nosotros tenemos que tener un rumbo. Tenemos que tener una mirada larga. El Estado tiene que tener instancias de planificación permanente, revisables, por supuesto, porque el mundo es cambiante. Pero no se puede no tener porque hemos cometido errores en el pasado de hacer apuestas a sectores productivos que hoy no existen. Entonces, tenemos la necesidad de trabajar con una mirada de largo plazo, preceptiva para el sector público, para el Estado, para alinear el Estado y todos sus organismos y hacer más eficiente y eficaz también el gasto público, pero indicativa también para el sector privado, para que los privados sepan, vamos para allá. No quiero poner el ejemplo del otro lado del río, con niveles de inflación de vuelta de 100 y pico % y con niveles de devaluación que hacen imposible el pensar ya desde el sector privado cómo ir a invertir a un país. Decía Ramón recién, ¿quién va a ir a poner 10.000 millones de dólares en la Argentina? La estabilidad que tenemos nosotros, y que nos ha costado bastante, y que es un camino divergente a partir de la crisis de 2002, y que ha generado bastantes polémicas, porque hay gente que entiende que el dólar está alto y otra que el dólar está bajo, y seguirá, pero nos ha traído una estabilidad que ha dado un marco imprescindible para generar mejor política económica y mejor marco de inversión. Así que la mirada a largo plazo es fundamental. El tercer punto es la institucionalidad. No se pueden cambiar las cosas en un siglo XXI con un Estado del siglo XIX o un Estado del siglo XX. Y ahí también vamos a tener que ser osados en avanzar en procesos que en Uruguay demoran mucho.
En Uruguay se estableció el presupuesto por programas en la Constitución del 67. Solo el Frente Amplio llevó adelante un primer paso de tener una mirada de áreas programáticas, que es una mirada transversal y no vertical. No se puede trabajar con los ministerios cada uno por su lado. No más, no existe. Hay que tener inclusive presupuestos colectivos en los gabinetes colectivos, porque los temas son transversales y requieren de ello. Podría poner varios ejemplos, pero no lo quiero poner. Y por último, no podemos no considerar el conocimiento, la ciencia en profundidad. Creo que hoy acá, de este lado y de ese lado, tenemos a enormes valores uruguayos y algunos extranjeros que tienen conocimiento de causa. Y sin embargo, reconocemos, haciendo eco de la frase solo sé que no sé nada, o cuanto más sé, también sé cuánto ignoro, o sospecho cuánto ignoro. Sabemos que tenemos zonas que tenemos que seguir avanzando, pero bueno, es lógico, la ciencia es así, cuanto más se cuestione, más vamos a tener un grado mayor de conocimiento. Por lo tanto, eso es fundamental. También la institucionalidad tiene que ver con esto. Y la complementación público-privada a favor de mejorar no solo la inversión pública en términos de ciencia, tecnología e innovación, sino también la privada, como tienen tantos países, y no sé por qué nosotros no deberíamos tenerla. Así que simplemente el agradecimiento, creo que ha cumplido el objetivo de la actividad. Es muy importante para la plataforma en estos 4 años traer estos temas y ponerlos arriba de la mesa. Los encaramos con la mirada que queríamos y esperemos haber aportado aquí en la sala y a todos y todas quienes estuvieron en el Zoom y nos acompañaron, que les agradecemos también, un poco de oxígeno en este tema que a veces parece que nos ahogara un poquito. Muchas gracias.